Meditemos, queridos hermanos, estas 7 palabras de Jesús, hoy Viernes Santo, Viernes de la Pasión, Muerte. Veamos cómo Jesús, a través de estos dichos, resume gran parte de su vida, resume gran parte de su vivencia, experiencia y de lo que él está sintiendo. Creo que son 7 enseñanzas muy claras. Vamos a tratar de sintetizarlas y que sean como algunas ideas que podamos pensar, que podamos hoy día interiorizar y que nos ayuden también a cuestionar la propia vida que estamos hoy día experimentando. Algo que habría que señalar es que estas 7 palabras están recogidas de los evangelios. Mateo y Marcos presentan una de las palabras, está en esos 2 evangelios. La cuarta específicamente, en la que vamos a meditar aquella expresión del abandono, y Juan recoge 3 y Lucas recoge 3, ¿no? La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en Lucas 23. Y en el fondo es la experiencia más grande de amor que se hace perdón por los demás. Una experiencia de liberación total, de ser dueño de la vida, de ser dueño de lo que él está sintiendo, porque está experimentando el dolor y el sufrimiento, pero a pesar de eso es capaz de ponerse por encima de lo que él siente, de lo que él tiene, para ponerse en el lugar del otro y darse cuenta que necesita el perdón para poder ser redimido. Y esto nos ayuda hoy día también a pensar lo siguiente: ¿a cuántas personas tengo yo que perdonar? ¿Cuánto bien me hace más a mí que al otro el liberarme, el soltar aquellos resentimientos y aquellos recuerdos? La experiencia del perdón es una experiencia de sanación, de perdonar y de pedir perdón y de ser perdonado. Son 3 cosas diferentes, y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿a quiénes tengo que bajar de la cruz? ¿A quiénes tengo que bajar de la cruz? ¿A quiénes he puesto en un crucifijo y he clavado en mi memoria un resentimiento que estoy arrastrando años tras años? Que Dios los bendiga. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra recoge el diálogo de Jesús con un malhechor que es capaz de reconocer y darse cuenta de que ha hecho daño, de que no ha sido un hombre justo y de que el hombre que está a su costado es inocente. Lo peor que puede pasarle a un cristiano es perder esa conciencia de que uno está haciendo algo que no está correcto, que no está bien. Y es ese darse cuenta el que nos puede ayudar a salvar nuestra vida, aunque sea en el último momento de la existencia. Así sea, en el último momento, cuando estás a punto de morir, si te arrepientes, si te das cuenta, si tu conciencia te hace ver, pues serás salvo. ¿Qué diferencia con el otro malhechor que no reconoce, que se ha encerrado? Aquel que se encierra se pierde a sí mismo, como pasó con Judas, a diferencia de Pedro. Esta palabra nos ayuda a darnos cuenta que hay que generar y formar esa conciencia de pecado. Reconocer y darse cuenta es ya gran parte de la solución. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Esta tercera palabra nos muestra que la entrega de Jesús es total, que es una entrega no solamente de una vida, de dar la vida, sino también de dar aquello que no se debe dar. El lugar de donde sales, el vientre, tu madre, de donde tú has sido generado. La madre es lo más propio que uno tiene, porque de ahí sales. Y eso que no se debe entregar, Jesús lo entrega como último ofrecimiento. En el fondo también es un recuento de lo que Él ha querido realizar. Que la iglesia
tenga a María como su modelo y como aquella madre que lo lleve siempre a Jesús. Y que la iglesia sea esa madre. Aquí nos ayuda esta palabra a pensar en aquellas personas que están solas también. En la soledad. El dolor es más llevadero cuando estamos unidos, cuando tienes a alguien. Pregúntate si tienes a alguien. Jesús se pone a pensar en sus discípulos y quiere dejar a Juan bien acompañado, pero también quiere dejar a María bien acogida. Y el dolor cuando estás solo es terrible, cuando estás junto a seres que te arropan, que te acogen, que te acompañan, es más llevadero. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cuarta palabra, que en arameo, la lengua natal de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, hace referencia al Salmo 22, ¿no? Muchas veces ha sido difícil entenderlo, porque ¿cómo Jesús va a estar reclamándole a Jesús? Pero acude a este salmo de desolación. Acude a un salmo en donde expresa ese abandono. El abandono que él siente y experimenta, que es quizás lo más doloroso de estar en la cruz. El morir solo, el morir abandonado, el morir traicionado, el hecho de haber pasado mucho tiempo con personas que le habían prometido que iban a estar con él y que luego esas personas no estén. Eso es doloroso. Pero también es el abandono de Dios. El abandono de ese Dios que le ha hablado, que le ha dicho en 2 ocasiones o en más: tú eres mi hijo amado, tú eres mi preferido. Escúchenle. Ojo, aquí no dice Padre, Padre, como él suele llamarle. Aquí le dice Dios mío, 2 veces. Y también es el abandono de haber asumido todo el pecado de la humanidad y sentir cómo él también, al ser Dios, se siente abandonado por la humanidad. Porque el pecado ha hecho que todos lo excluyan y se alejen de él. Por eso hoy día también meditamos en esta palabra. Todos aquellos que se sienten abandonados, desolados, todos aquellos que se sienten solos, todos aquellos que, si alguna vez experimentas esto, es normal, pero que siempre busques a alguien, que siempre encuentres a alguien, que siempre confíes a alguien, que siempre puedas decir: Señor, ayúdame, no quiero estar solo, quiero salir de esta soledad para poder entender que el amor de Dios se experimenta siempre en comunidad. Por eso les agradecemos siempre estar juntos y participar en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras capillas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pasaje correspondiente al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 28, dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, y para que la Escritura se cumpliese, dijo: Tengo sed. Estas palabras de Jesús en la cruz recuerdan, en primer lugar, el diálogo con la samaritana, en el capítulo 4 del mismo Evangelio de Juan. Allí es el propio Jesús quien le pide a la señora: dame de beber. ¿De qué tiene sed el Señor? O mejor dicho, ¿de quién tiene sed el Señor? Él sale al encuentro de cada uno de nosotros para buscar adoradores del Padre, en espíritu y en verdad. Porque si la Escritura se ha cumplido en Cristo, se debe a que en la cruz se realiza aquella primera imagen que hay en el capítulo 3 del relato del Génesis. En ese episodio se nos muestra un huerto, un jardín, dado por Dios al hombre. Y es Dios mismo quien busca al hombre llamándolo: Adán, ¿dónde estás? Sintamos ese llamado de Dios por el hombre, esa necesidad que tiene de salir a su encuentro, porque no es el hombre el que busca a Dios, sino que es Dios mismo el que sale al encuentro de nuestra situación, de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana. Ahora, en el cumplimiento que Jesús realiza al hacer la voluntad del Padre, hay un nuevo árbol, el de la cruz, y hay una nueva creación, la que nace del costado de Cristo. ¿Cómo podemos saciar la sed del Señor? Reconociendo que Él es el camino que nos lleva al Padre,
que está siempre buscándonos, que anhela siempre entrar en comunión con nuestro corazón. Así nos enseña para que nosotros hagamos lo mismo sirviendo a nuestros hermanos en lo que necesiten. Todo está consumado. La sexta palabra es una traducción del griego tetelestai, que proviene de la raíz teleo, que significa fin, tendencia, finalización. De ahí viene teléfono, telegrama. Y lo que Jesús está diciendo no está como entrando en un pesimismo, sino está dando el punto final de su obra magistral. Cuando un artista terminaba su obra, decía tetelestai. Todo, he terminado, he completado, he culminado la misión. Qué agradable es decir en la vida, he terminado. Por fin he acabado, acabé. No sé, en la vida muchas veces dejamos cosas inconclusas. Tus estudios, tu graduación, tu tesis, no sé. Pero qué agradable es terminar aquello para lo que vienes trabajando tanto tiempo, ¿no? Pero en la vida, más importante es que al final de nuestros días nosotros podamos decir, todo lo he cumplido. He cumplido con la misión para la cual he venido a esta vida. He cumplido con mi misión y con mi vocación. He sido fiel a mi vida. He sido auténtico. Pero la pregunta sería si es que tenemos una misión, si es que tenemos una idea, si tenemos una identidad y una misión a la cual nos estamos acercando día tras día. Qué agradable es decir eso. Ojalá que tú y yo podamos decirlo. Y a la vez, qué pena es pasar por esta vida y no darse cuenta para qué hemos venido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está en Lucas 23 y es la última palabra de Jesús en la cruz. Creo que cuando alguien ama mucho a otra persona y no ha podido despedirse, no ha podido estar en los últimos momentos de su vida, se interesa, se orienta, quiere saber por aquellas palabras, dichos que han formado parte de los últimos momentos. Algunas veces me han preguntado cuando ha fallecido un familiar y yo he estado ahí presente, ¿qué fue lo último que hizo? ¿Qué fue lo último que dijo? Porque es algo que de alguna manera encierra gran parte de su vida. Hoy contemplamos en esta palabra la entrega de Jesús como aquello que Él dijo cuando quiso dar a entender que nadie le quitaba la vida. Nadie se la quita, ¿por qué? Porque yo la entrego. Y es el mejor ejemplo de dominio y de donación. A mí nadie me mata. Ellos me acusaron, yo los perdoné, pero nadie me mata. Yo doy la vida, que es muy diferente. La única forma de no perder la vida es dándola antes. La única forma de que no te quiten algo es que tú antes lo entregues. Y eso, más que una pérdida, es una ganancia, porque a ti te muestra como dueño absoluto de tu propia vida. Y el que es dueño es libre. El esclavo es el que pierde su propia libertad. Que el Señor nos ayude hoy día a entregar aquellas cosas. La vida a todos se nos va. La diferencia será quién la entrega, quién tiene un sentido, quién cumple la misión, quién perdona, quién ama, quién demuestra. Dios los bendiga y podamos dirigirnos ahora hacia la Pascua de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo.